En el año del régimen comunista, Corea del Norte invadió Corea del Sur, causando la Guerra de Corea. En respuesta, las Naciones Unidas reunieron a tropas de más de 20 países para respaldar a Corea del Sur. Estados Unidos, que entonces ocupaba y apoyaba económicamente a Corea del Sur, envió aproximadamente el 90% del total de tropas organizadas por la ONU, equivalente a 300.000 soldados. Poco después de unirse a la guerra, Estados Unidos notó sucedían cosas muy extrañas. Tras ser liberados de prisioneros de guerra, muchos soldados estadounidenses, en lugar de contar horribles experiencias con comunistas, elogiaban el comunismo y su forma de vida superior. El gobierno de Estados Unidos, estupefacto ante la posibilidad de que los chinos transformaran en comunistas a estos estadounidenses hasta entonces patriotas, recurrió a Edward Hunter, agente de la CIA, para que investigara el fenómeno. Hunter acuñó la palabra lavado de cerebro. En su libro Lavado de cerebro, Hunter describe el cruel trato de los chinos hacia las tropas estadounidenses capturadas, utilizando esta técnica para convertirlos en esclavos. El objetivo es transformar por completo una mente para convertir a su dueño en una marioneta humana, un autómata sin que la crueldad sea evidente desde afuera. Se busca crear una raza de esclavos en la que, a diferencia de los esclavos del pasado, se pueda confiar en que nunca se rebelen y siempre se sometan a las órdenes, como un insecto a sus instintos. El Oxford English Dictionary define el lavado de cerebro como la eliminación sistemática y a menudo forzosa de las ideas más arraigadas de la mente de una persona para que otro conjunto de ideas ocupe su lugar. Esta definición del lavado de cerebro describe el intento de cambiar las ideas y creencias de alguien. Sin embargo, se considera un intento extremo de cambiar las ideas de un individuo, dado que constantemente somos expuestos a intentos de cambio de nuestras creencias. Como indica Kathleen Taylor en su libro Brainwashing: The Science of Thought Control, el extremo lavado de cerebro se manifiesta a través de dos rasgos característicos en las víctimas. En primer lugar, adoptan nuevas creencias y conceptos drásticamente distintos, incluso completamente antitéticos, a sus creencias previas. En segundo lugar, estas nuevas creencias el lavado de cerebro. Sugirió que la víctima que es sometida al lavado de cerebro con fines políticos no es diferente de un paciente terapéutico cuyas creencias cambian a manos de un terapeuta o de un converso religioso que experimenta un cambio radical. Según Sargent, los tres casos pueden ser entendidos a través de los mismos procesos fisiológicos y psicológicos subyacentes. Asumiendo la veracidad de la hipótesis de Sargent, la búsqueda para entender cómo se puede lavar el cerebro a un individuo con fines políticos se convierte en una búsqueda mucho más amplia e importante. Se convierte en la búsqueda para entender cómo individuos ordinarios pueden ser convencidos por terapeutas, sacerdotes, políticos o cualquier otra persona para transformar radical e instantáneamente no solo sus creencias más profundas y actitudes arraigadas, sino sus vidas, su propia identidad y forma de vida. Al analizar este tema, Sargent encontró esclarecedor el trabajo de Ivan Pavlov, fisiólogo ruso del siglo XX. Pavlov ganó el premio Nobel por investigaciones sobre la fisiología de la digestión, pero más tarde se enfocó en el estudio del sistema nervioso de los animales. Estas investigaciones influyeron en las técnicas de lavado de cerebro utilizadas por rusos y chinos en el siglo XX. En el experimento que interesó a Sargent, Pavlov impuso un estrés físico y emocional extremo a varios perros. Pavlov observó que, cuando un perro estaba suficientemente estresado, se derrumbaba en un estado de histeria. Incapaz de manejar el estrés abrumador, el cerebro del perro se inhibía y, en cierto sentido, se apagaba, incapacitándolo temporalmente. Pavlov comprobó que ante un colapso grave, del sistema nervioso del perro y resultaba difícil de eliminar. Al leer sobre el experimento de Pavlov, Sargent comprendió inmediatamente su importancia con respecto a la pregunta que le rondaba por la cabeza. La relevancia de estos experimentos en la repentina conversión religiosa y política debería ser evidente hasta para los más escépticos. Pavlov ha demostrado cómo un perro, al igual que un humano, puede ser condicionado a cambiar su amor u odio. De la misma manera,
un conjunto de patrones de comportamiento en una persona puede ser temporalmente reemplazado por otro. Contradice cualquier meaning más intoxicando la mente que funciona por llevar a tensiones intolerables. La clave para inducir una conversión repentina, ya sea con fines políticos o religiosos, según Sargent, es someter al cerebro a tensiones intolerables. Estas tensiones se generan estimulando emociones intensas en el individuo hasta sobrecargar su cerebro y llevarlo a un estado de histeria. Pavlov demostró que una vez que ocurre este colapso, la persona se vuelve muy sugestionable y está lista para abandonar sus antiguas creencias y emociones. En resumen, está preparada para aceptar nuevas ideas, creencias e incluso un nuevo estilo de vida. William James, el filósofo del siglo XX, también identificó las experiencias emocionales intensas como eficaces para inducir conversiones repentinas. Las emociones violentas pueden ocasionar fuertes cambios mentales. Todos conocemos el poder explosivo del amor, los celos, la culpa, el miedo, el remordimiento y la ira. La esperanza, la felicidad, la seguridad y la determinación también pueden ser igualmente intensas y raramente dejan las cosas igual que antes. 2 siglos antes de que Pavlov experimentara y mostrara la importancia de estimular emociones intensas en las personas, John Wesley, clérigo anglicano y fundador del movimiento metodista, ya había comprendido instintivamente la relevancia de emocionar en el proceso proselitista. En sus sermones, Wesley convencía al público de que, en caso de que encontraran su fin de repente, sin aceptar al Señor en su vida, arderían en el infierno por toda la eternidad. La personalidad tan carismática de Wesley y la persuasión de sus sermones podían provocar en la audiencia un profundo miedo y ansiedad. El estrés emocional generado al imaginar el fuego eterno del infierno llevaba a muchos de sus oyentes al punto de agotamiento emocional. Como Wesley escribió en su diario, mientras hablaba, varios de los que estaban frente a mí cayeron como muertos. Algunos sufrieron agonías y otros experimentaron dolores terribles. Los lazos de la muerte los arrasaron en menos de media hora. Tras el colapso emocional, los asistentes a la audiencia de Wesley fueron muy sugestionables. Wesley se aprovechó del estado ofreciendo a conversos la salvación recorriendo el camino de la salvación, como él mismo escribió. Algunos unos o más durante 3 días, otros consolados se marcharon regocijándose y alabando a Dios. Mediante esta técnica de debilitar emocionalmente a los individuos con el miedo y luego ofrecerles la salvación, Wesley pudo obtener innumerables conversos. A pesar de que los líderes políticos y religiosos pueden utilizar el colapso emocional para manipular a las personas o convertir a los fieles, también puede tener un valor terapéutico. El psiquiatra Sargent defendía la técnica puede ser utilizada terapéuticamente, aunque también puede manipularse en manos inexpertas. Controlar, manipular y explotar a los individuos para lavar el cerebro de las masas. Quienes tienen poder en la sociedad pueden utilizar esto como herramienta. A lo largo de la historia, el miedo ha sido utilizado como principal medio de control social. Los nazis infundían fácilmente temor, asegurando que los judíos, de tener la oportunidad, exterminarían a toda la población alemana. Hitler advirtió al pueblo alemán sobre el enemigo capitalista judío, cuyo objetivo era exterminar a Alemania y al pueblo alemán. En la actualidad, las cosas no han cambiado. Los gobiernos modernos publican a diario informes sobre graves amenazas a la seguridad nacional o sobre terroristas potenciales que urden planes para destruirnos a todos. En una ocasión, el presidente George W. Bush infundió el miedo en la población con la siguiente advertencia: la directiva terrorista les ordena matar a cristianos y judíos, matar a todos los estadounidenses y no hacer distinciones entre ellos, militares y civiles, incluidos mujeres y niños. El objetivo de estas advertencias y noticias diarias es generar temor constante en la población. Dicho temor hace que el ciudadano sea altamente influenciable y esté más dispuesto a aceptar políticas gubernamentales que prometan seguridad ante estas amenazas. Shelley Mencken escribió: el objetivo de la política práctica es mantener a la población alarmada,
y por lo tanto, clamando por seguridad, amenazándola con una serie interminable de duendes, todos ellos imaginarios. Aunque todos somos bombardeados con intentos de transformarnos en ovejas continuamente temerosas, ansiosas, y por tanto, es el miedo, la ira o la indignación, sino la indiferencia mezclada con un poco de risa por lo ridículo de tales intentos. A quien un político, un cura o un policía puede provocar miedo o ira, es más fácil inducirle a aceptar la pauta de cooperación deseada, aunque ésta viole su juicio normal. Los obstáculos que el proselitista religioso o político no puede superar son la indiferencia o la diversión controlada y continua por parte del sujeto ante los esfuerzos que se hacen para doblegarlo, o ganárselo, o tentarlo a discutir. Por lo tanto, la seguridad del mundo libre parece residir en el cultivo no solo del valor, la virtud moral y la lógica, sino también del humor que produce el estado bien equilibrado en el que el exceso emocional es ridiculizado como feo y derrochador.